Listo, bueno, pues por parte de la Universidad Anáhuac Querétaro, especialmente del área de posgrados, que mira este webinar. Esperemos que sea de su agrado, que lo disfruten. Va a ser un webinar con bastante interacción. Los ponentes irán indicando el momento en el que podamos ir participando. Y sin más, les doy la palabra a la doctora Elba, para que ella nos pueda presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestra Marisol. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en este espacio de diálogo académico y profesional que ha sido promovido por la Dirección de Educación Continua y Posgrado, las Escuelas de Educación, Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad Anáhuac Querétaro. Presentamos este webinar, Hibridación entre comunicología y pedagogía en contextos de crisis organizacional, como un espacio para compartir ideas que permita a los profesionales de la comunicación y la pedagogía organizacional desarrollar acciones frente a entornos de crisis como el que vivimos actualmente. Los acompañaremos en este webinar como especialistas el doctor Alfonso Torres Maldonado. Un gusto saludarlo, mi estimado doctor. Gracias, doctor, igualmente. Y el maestro Gabriel Medina Aguilar. Bienvenido, mi estimado maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, doctora. Saludo con agrado a la maestra Diana Romero Sanabria, directora de la Escuela de Educación, y quien amablemente ha accedido a moderar este webinar en el que estamos hoy enfrascados. Y su servidora, la doctora Elba Leiva Barciela, docente investigadora de la Escuela de Comunicación. Agradecemos a todos los asistentes su presencia en este día y esperamos que durante este webinar detonemos en ustedes la generación de ideas, propuestas e iniciativas profesionales que contribuyan a enfrentar la crisis y sus desenlaces. Permítanme ahora compartirles muy brevemente algunos datos de nuestros invitados. El doctor Alfonso Torres Maldonado es licenciado en Pedagogía por la Universidad Intercontinental, maestro en Educación, especialista en Administración, Capacitación y Formación de Recursos Humanos y doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior. Posee 22 años de experiencia profesional en instituciones como Carso Alambrach, Gerencia de Desarrollo Académico de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, y actualmente es el coordinador del área educativa de la Universidad Anáhuac, México, y director general de la empresa Consultores Académicos Profesionales. Forma parte de varias instituciones académicas como el Comité de Artes, Educación y Humanidades y el Comité Técnico del Ceneval. Ha presentado y publicado artículos en diversos eventos internacionales y publicaciones científicas. Gabriel Medina Aguilar es maestro en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad París-Nanterre, Francia. También es especialista en Gestión para el Desarrollo Comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y es docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac, Querétaro. Su tesis doctoral es una cartografía de los imaginarios del futuro tecnológico. Ha participado en diversos escenarios de producción científica, publicado artículos sobre su tema de doctorado y es socio de la AMIC desde el verano del 2019. De nuevo, bienvenidos a todos ustedes a la hibridación entre comunicología y pedagogía en contextos de crisis organizacional. Inicialmente, tendremos una ronda de 4 intervenciones de los especialistas.
Luego el foro de preguntas abiertas y las conclusiones para el cierre del webinar. Les reiteramos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante la intervención de los especialistas. Recomendamos el uso del chat para la formulación de preguntas que serán respondidas por los expositores en el momento que corresponda. Ahora le pedimos amablemente a la maestra Diana que comience a ejercer su función de moderadora. Muchas gracias, maestra. Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este webinar en colaboración entre nuestras dos escuelas. Voy a permitirme entonces iniciar con esta serie de preguntas para nuestros ponentes. Y bueno, la primera de ellas voy a dirigirla hacia el maestro Medina. ¿Cuáles son las cualidades comunicativas necesarias para una organización en tiempos de COVID-19? ¿Son las mismas en modalidad presencial y en modalidad a distancia? Gracias, Diana. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Miren, para empezar con esta respuesta, quiero pedirles que, que todos volteen bueno, no tienen activadas sus cámaras, pero yo voy a ver hacia la cámara de mi computadora y en ese momento pareciera que yo los estoy viendo a los ojos. Pero si ustedes tuvieran activada su cámara y estuvieran haciendo lo mismo que yo, ninguno seríamos capaces de vernos a los ojos. Es decir, en la interacción que estamos teniendo a distancia en los últimos meses, no podemos cumplir un requisito básico de la comunicación no verbal, por lo menos en el contexto mexicano o latinoamericano, que es el hecho de mirarnos a los ojos. Entonces, eso yo creo que es el principio de la reflexión en cuanto a las distinciones de la interacción presencial y la interacción que estamos viviendo en estos últimos meses. Hay una carencia de ciertos elementos que son muy importantes para nuestra cultura y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Podemos avanzar un poquito más para poner los tres, el siguiente también, estos tres elementos que apunté para la respuesta. Entonces, definitivamente vamos a tener una carencia de estos elementos de comunicación no verbal y lo sienten pues todos los involucrados, ya sean organizaciones que tengan que ver con cualquier tipo de ramo o en la educación, ¿no? Nosotros estamos involucrados en la educación y lo hemos sentido y los estudiantes lo han sentido. Otra cosa que cambia son nuestras habilidades de escucha, porque es fácil a nivel presencial fingir que estamos escuchando o hacer parecer que estamos escuchando y de alguna manera la comunicación puede fluir, ¿no? De hecho, una gran parte de interacción a nivel presencial se basa en una especie de intercambios ligeros que no tienen demasiada profundidad y son llevaderos, incluso si no escuchamos bien. Pero en contextos en línea, en situaciones en línea, esto se agrava porque una escucha pobre va a repercutir muchísimo en los intercambios, justamente porque esto está conectado con lo que les decía arriba. Hay muchos elementos que no estamos teniendo, entonces tenemos que ser más atentos a los mensajes, a los flujos de información. Y bueno, algo que cierra o que puede englobar estos últimos dos elementos es que debemos ser más capaces de comunicar en incertidumbre. Eh, y hay que poner atención aquí porque la incertidumbre siempre ha estado ahí, no es propia de los entornos a distancia. En la comunicación presencial también hay muchos vicios, hay pobreza de interacción, hay superficialidad, pero insisto, no estamos habituados a lidiar con ella en situaciones a distancia. Entonces es algo que tenemos que aprender a hacer como, como involucrados en situaciones en línea o en situaciones de este tipo. Lidiar con la incertidumbre de no contar con los elementos suficientes,
a nivel de comunicación no verbal, con no contar con ciertos estímulos como, por ejemplo, la comunicación más táctil, ¿no? Y definitivamente creo que estos tres elementos que pongo aquí encierran, no son nuevas habilidades, pero sí, digamos, competencias específicas que tendríamos que empezar a trabajar porque, pues, esto no va a cambiar pronto hacia lo que conocíamos antes. Vamos a seguir un buen tiempo interactuando por estos medios y las organizaciones se tienen que adaptar y tienen que implementar instrumentos que le permitan a todos los involucrados lidiar con este tipo de interacción. Entonces, hasta aquí mi respuesta respecto a este punto. Gracias. Muchas gracias, maestro Medina. Y qué importante las aportaciones que nos hace justamente para los que trabajamos, bueno, todos en realidad lo hacemos con personas, ¿no? Para podernos comunicar. Yo no sé si voy a tener la oportunidad de cederle la palabra al doctor Torres para que nos comparta sus reflexiones al respecto. Muchas gracias, maestra Diana. Agradezco enormemente la oportunidad y como voy a retomar precisamente lo que el maestro Medina dijo de una manera muy categórica, muy clara. Efectivamente, tenemos que desarrollar estas competencias que ya existían, no son nuevas. Estoy compartiendo con ustedes precisamente en este mapa estas competencias que son digitales, competencias que ya se han estudiado, son competencias que con las modalidades en línea, obviamente como pedagogos, hemos empezado ya a visualizar. Y con esto, como bien mencionaba el maestro Medina, pues tenemos que ir ajustando entonces nuestras competencias, ¿no? Solamente brevemente para recordarles, una competencia es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto obviamente organizacional o educativo, dependiendo en dónde queremos que esté desarrollada esta competencia. Ahora bien, lo que tenemos que desarrollar entonces es una competencia digital. Y esa competencia digital, ¿qué supone? Que tenemos que tener una competencia de seguridad, ¿no? Si antes era importante proteger nuestros datos, si antes era importante estar al pendiente también de no estar tanto tiempo frente a una pantalla, estar muy conscientes de las posturas que vamos teniendo y que esto de repente nos empieza a generar ciertos problemas físicos. Ahora que estamos tantas horas y ahora que es el medio pues primordial en el cual nos estamos comunicando, estamos aprendiendo, estamos interactuando, entonces tenemos que estar más atentos en esta competencia de seguridad, con nuestros datos, con nuestra de cómo nos encontramos, con qué posición nos encontramos con nuestro cuerpo y cuánto tiempo estamos precisamente frente a las pantallas. Otra es la competencia de la resolución de problemas. Si cuando estamos a nivel presencial estamos al pendiente de tomar decisiones, de estar muy alertas precisamente a las problemáticas que se nos presenten en las empresas y dar respuesta a esas problemáticas, ahora de manera virtual o de manera en línea, pues tenemos que estar identificando precisamente pues qué información es la que vale la pena, identificando los fake news famosos, identificando también cómo podemos todavía implementar mucho mejor las herramientas tecnológicas. Otra competencia precisamente que tenemos que estar desarrollando es la de la información, ¿no? ¿Cómo voy a almacenar la información? ¿En dónde voy a tener la información? ¿Cómo estar al pendiente para que mis archivos no se dañen, los pueda compartir correctamente o cómo puedo subirlos a la nube? Entonces también tenemos que desarrollar esta cuestión de la información. Otra competencia también muy importante, la competencia de la comunicación, y el maestro Medina lo hizo de una manera maravillosa, en donde efectivamente pues tenemos que estar interactuando con estas nuevas tecnologías, tenemos unos que otros cómo mirarnos a los ojos, si es casi prácticamente imposible, cómo podemos participar responsablemente como ciudadanos en línea. Y pues cómo seguir colaborando precisamente, utilizando precisamente pues esta competencia de la comunicación. Y termino con otra competencia muy importante que es la de la creación de contenidos, que precisamente como pues ahora sí que consumidores y usuarios precisamente de esta modalidad virtual, ¿no? O a distancia, pues tenemos, ¿no? que empezar a aprender acerca de programación, acerca de
de los derechos de autor, de cuando hago copy-paste, pues no, alguien lo dijo, o sea, no son cosas mías y tengo que aprender a citar, tengo que aprender a desarrollar también mis propios contenidos y saber integrar y saberlo, elaborarlos para que precisamente pueda seguir desarrollando toda esta competencia. Pues bueno, estas competencias, como mencionamos, pues los que les están modificando y son las competencias que ahora tenemos que mucho más desarrollar para que precisamente seamos pues competitivos hacia este nuevo ambiente virtual al cual nos estamos enfrentando. Y hasta aquí mi respuesta. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Torres. A partir de lo que están diciendo, me hizo pensar en cuando aprendemos otro idioma, que finalmente tienes que desarrollar todas estas competencias y efectivamente este sería otro idioma, entre comillas, ¿no? O sea, aprender a comunicarte en esta virtualidad para efectivamente hacer llegar lo que quieres hacer llegar al otro, ¿no? En fin, muy bien. Muchas gracias a nuestros dos ponentes en este primer cuestionamiento. Voy a dar paso al siguiente. Inicio de nueva cuenta con el maestro Medina. A la pregunta siguiente, ¿la interacción en línea reproduce patrones de interacción vertical o es un espacio de diálogo potencial? Gracias. Gracias, Diana. Bueno, nada más para apuntar brevemente qué es la interacción vertical y qué serían los espacios de diálogo. Eh, para quienes no están tan familiarizados con la teoría de comunicación, que en realidad es algo sencillo, la interacción vertical es una especie de comunicación, es un tipo de interacción que se basa en, digamos, en intercambios unidireccionales. Es muy jerárquica, lo vemos en las organizaciones, en la educación, es muy jerárquica desde los puestos superiores hacia otros puestos. Existen flujos de información que en ningún momento pueden ser cuestionados, alterados. Entonces la interacción vertical funciona bien ciertas cuestiones, ciertas tareas, pero impide evidentemente cualquier espacio de retroalimentación. No hay posibilidad en la interacción vertical de, eh, de tener un contacto con quien origina el mensaje, por así decirlo. Y los espacios de diálogo, el diálogo entendido como, digamos, como la última o la mejor manifestación comunicativa que podemos tener, pues son momentos de interacción en los que más bien se trabaja bajo un modelo de red en el que no hay un centro ni hay jerarquías, sino que todos somos capaces de cuestionar, de emitir mensajes. En fin, lo estoy explicando en términos muy básicos. Sabemos que este modelo de emisor, canal, mensaje, receptor es mucho más complejo que eso, pero básicamente así funciona. Un espacio de diálogo como red y otro espacio de interacción vertical como una caída de información que no da espacio para retroalimentación. Entonces podemos poner estos elementos en la pantalla. Teniendo esto en cuenta, entonces hay tres cosas básicas que quiero decir. Y esta pregunta remite también a un debate muy extenso desde la filosofía, que es el determinismo tecnológico, es decir, mmm, solamente las plataformas que usamos tienen un peso en la manera en que comunicamos. Pues no, evidentemente van a ser muy importantes porque dependen de cosas como la arquitectura de la información y los modelos de negocio, pero la pregunta nos remite a elementos más atrás. Es decir, no porque tengamos que interactuar en espacios en línea, significa que tenemos que adoptar eh, las herramientas tecnológicas y todas las prescripciones que vienen desde ellas. Nosotros ya tenemos modelos de comunicación de base y son esos modelos los que van a guiar mucho de lo que hagamos en línea. Entonces, ¿a qué me refiero? La arquitectura de la información es básicamente cómo se ven las plataformas que usamos, qué potencialidades tienen y sobre todo qué funcionalidades tienen. Hay, hay foros para debatir, solamente hay intercambio de mensajes unilaterales, hay manera de contactar a todos mediante una red o más bien
la interacción el flujo de información es vertical, es decir, la arquitectura de la información, que se ven cosas tan sencillas como las opciones o como el acomodo de la información en pantalla, va a repercutir en cómo interactuamos. Y también los modelos de negocio de las plataformas, es decir, las plataformas están monetizando nuestros datos, como en el caso de Zoom, que se le ha criticado mucho últimamente, pues correr el riesgo de estar interactuando bajo esquemas que parecen de diálogo, pero en plataformas que están monetizando cualquier cosa que nosotros hagamos ahí adentro y que aparentemente son gratuitas. Entonces, esas son dos cosas técnicas. Pero aquí lo más importante para mí a nivel teórico es que uh, no quien decide, pero un elemento muy importante en el hecho de irnos hacia la comunicación vertical o hacia el diálogo son los modelos de comunicación que ya teníamos de base. Es decir, nosotros que estamos en la universidad, Anáhuac y la gente que está en las organizaciones que ahora está trabajando a distancia, ya partían de un modelo de comunicación presencial que podía ser o muy vertical o muy dialógico. Y al final de cuentas, lo que va a pasar con las plataformas es que vamos a terminar reproduciendo esos modelos. Si nosotros logramos en la escuela de comunicación, en la escuela de educación, en las organizaciones, lo que quieran, si nosotros logramos un espacio dialógico, lo más probable es que trabajando a distancia, independientemente de las funcionalidades de las plataformas, vamos a poder establecer ejercicios de diálogo. Sin embargo, no podemos esperar utilizar, por ejemplo, herramientas colaborativas en 2020 o las que vayan a salir y automáticamente tener comunicación dialógica, si estábamos acostumbrados a la interacción vertical. Es decir, no podemos depender de las plataformas. Esto tiene que ser un ejercicio de reflexión y de trabajo independientemente de las tecnologías o de las herramientas. Es un ejercicio de, digamos, de trabajo sobre la manera que tenemos de interactuar en las organizaciones. Entonces, me quedo con eso para después comentar más con el doctor Torres. Por lo pronto, cierro esta pregunta como no depende tanto de la plataforma, sino de esos modelos de comunicación de base que ya manejamos y a los que estamos habituados. Gracias, Diana. Muchas gracias, maestro Medina, por sus aportaciones. Voy a dejarle la palabra al doctor Torres. Muchas gracias, maestra, agradezco muchísimo. Y efectivamente, como bien lo menciona el maestro Medina, así como hay un binomio muy simplificado, como él mismo lo mencionó, que sea el emisor y el receptor, nosotros también en pedagogía tenemos un binomio que es el docente y el alumno, que lo vemos en la parte superior de este diagrama, y lo que notamos ese binomio, en el fondo, si lo vemos de una manera de la filosofía educativa, sería pues este proceso maravilloso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de comunicación es el proceso de comunicación, nosotros es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, teniendo estos dos actores, tenemos que pensar efectivamente que la función del docente, que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, que cada vez se le pide y se le solicita nuevos roles. Por eso, algunos de esos roles son ser un orientador, un facilitador, ser un asesor, pues también consejero, coach, también para casi traumas psicológicos. O sea, cada vez se le exige muchísimo más al docente que vaya asumiendo todas estas funciones de rol, como lo exige pues una educación más de tipo formativa y menos autoritaria. Pues también tenemos que exigirle, por el otro lado, a un alumno, pues que sea activo, que sea también más crítico, que tenga estas capacidades, estas competencias de análisis, y que también pueda, pues, finalmente convertirse en un creador, o sea, innovador. Entonces, esto se ha estado exigiendo todo el tiempo. Y cada vez estos roles, como bien les comentaba, pues cada vez se van haciendo muchísimo más patente. Ahora bien, si tenemos estos dos actores y los dos están precisamente ejerciendo este rol, pues se va generando un conocimiento y un aprendizaje cada vez mucho más significativo, como bien lo decía uno de nuestros autores predilectos en pedagogía, Auswell. Ahora bien, si podemos ayudar a que se pueda generar este proceso de aprendizaje de una manera muchísimo más asertiva, de una manera mucho más fluida, donde realmente se pueda generar estos aprendizajes significativos,
pues entonces el maestro tiene que estar pensando en un aprendizaje cooperativo, cómo hacerle para que los estudiantes cooperen y ayuden y estén metidos en el aula y en lo que estamos haciendo, en las tareas que estamos llevando a cabo. Y por otro lado, el estudiante tiene que generar esta competencia de aprendizaje colaborativa, ¿no? En donde pues yo también me voy apoyando con mis compañeros, me voy apoyando de las bases de información, de la información, del conocimiento, de mis habilidades, etc. En la parte inferior, entonces, lo que viene a mencionar el maestro Medina, que sería pues todas estas plataformas que ahorita la tecnología por momentos se nos están imponiendo, pues nosotros lo conocemos como las famosas TIC, ¿no? Y estas tecnologías de comunicación y de información, pues han impactado precisamente a la praxis educativa. Y ahí vemos abajo al estudiante que cada vez tiene muchísimo más dispositivos, cada vez tiene muchísimo más herramientas digitales, tecnológicas, ¿no? Que pueden ayudar precisamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero todo esto, todo este bagaje de estos instrumentos que pueden utilizar precisamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, son esos, son instrumentos y son medios. Lo más importante es que no se pierda este diálogo cercano, este diálogo de que dejó de ser vertical a este diálogo precisamente más uno a uno, mirándonos, estar en contacto entre el estudiante y el docente. Si generamos entonces este tipo de diálogo cercano, tengamos o no tengamos tecnología, tengamos muy buen internet de banda ancha o no tengamos buen internet, de todas maneras el estudiante y el maestro están dialogando y están juntos precisamente construyendo estos aprendizajes que finalmente en estos nuevos modelos pedagógicos lo importante es que todos aprendamos y de que todos podamos finalmente pues formarnos como estos ciudadanos de bien y que podamos también ayudar a los demás a generar un bien común. Entonces, definitivamente, pues tratar que siempre en educación sea este diálogo cercano, este diálogo pedagógico que nos permita precisamente estar cercanos estudiantes y docentes. Y esa sería mi respuesta. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Torres. Lo que me llama la atención aquí es justo esta visión de la persona, de la educación y cómo esto afecta, ¿no? O sea, las maneras que tenemos tanto de comunicarnos como de realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero más humanista la respuesta del doctor Torres acaba de dar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a continuar con nuestros cuestionamientos. El siguiente es, teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre actual, ¿qué relación guardan la dimensión racional y la dimensión emocional en la interacción cotidiana dentro de la organización? Voy a ceder la palabra al maestro Medina. Gracias. Pasamos al siguiente slide con los apuntes. Bueno, a ver, gracias. Esta respuesta definitivamente se relaciona con la primera intervención, porque insistiendo en que estamos ante un tipo de interacción donde carecemos de muchos estímulos no verbales, corporales, sobre todo, entonces debemos aprender a ser más atentos justamente a la manera en que las personas están recibiendo, están percibiendo y están tratando esta información y esos mensajes, pueden ser muchísimos, a nivel afectivo y emocional. Esto lo he platicado con algunos colegas en el ámbito educativo, pero en el ámbito organizacional es válido de la misma manera y lo vemos en discusiones sobre el home office y el trabajo a distancia. Debemos, o la gente que nos dedicamos a la comunicación y que estamos trabajando de cerca con pedagogos, o que somos comunicólogos y pedagogos a la vez, debemos ser expertos en el manejo de afectos y emociones cuando estamos a distancia, porque el trabajo a distancia en cualquier tipo de organización implica, eh, implica una desconexión eh, física con los colegas, que tal vez no son las personas más cercanas a nosotros, pero sí nos aportan elementos de vida social en el día a día. Y aquí voy a platicar rapidísimo de una investigación que se hizo en Francia en los años 80,
que tal vez no tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, para nada, pero sí ejemplifica algo interesante. Un par de sociólogos investigaron cómo se estaba transformando la industria francesa en ese momento, porque estaban llegando empresas del extranjero y estaban transformando la manera en que se relacionaban los trabajadores, sobre todo en la industria metalera, metalúrgica. Eh, y el caso específico es con un obrero que en ese momento era una persona joven y empezó a resentir los cambios porque la llegada de nuevos modelos industriales y de gestión les impedía a los franceses tener pausas para tomar una copa de vino, para platicar o para fumar un cigarro. Los jefes que empezaron a llegar de Inglaterra o de otras partes de Europa como Alemania, quitaron esas costumbres francesas, muy francesas, y lo que pasó con este personaje Christian fue que después de 2 años empezó a tener problemas de alcoholismo porque esos espacios de vida social que había en el trabajo, donde él compartía una copa de vino con los amigos y era recreativo, él tuvo que buscarlos en otro lado, pero de manera solitaria. Entonces empezó a tener problemas de bebida justamente porque ya no existía esta vida social que enriquecía desde otras dimensiones más allá de lo laboral. Evidentemente acá no estoy hablando de esas situaciones, aunque sí son posibles. Me refiero a que la desconexión en el trato humano, como dice el doctor Torres, puede tener repercusiones muy sutiles, pero van a estar ahí. Entonces, los profesionales de la pedagogía, de la comunicación, en las organizaciones, en las universidades, necesitamos ser bastante atentos a la manera en que está repercutiendo, porque la mayoría del tiempo ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta y la gente no se va a dar cuenta y no vamos a hablar de ellos, pero van a estar ahí como un pequeño monstruo carcomiendo muy, muy lentamente la calidad de vida de la gente en el trabajo a distancia y va a terminar repercutiendo en muchas dimensiones de la vida personal y de la vida educativa o laboral. Entonces, hasta aquí dejo mi respuesta, poner atención a esa comunicación no verbal, porque va a ser difícil darnos cuenta de qué está pasando, por qué situaciones está pasando la gente y cómo se está sintiendo, y tener siempre un balance, yo creo que más cargado hacia lo afectivo que hacia lo racional en la interacción en línea. Gracias. Muchas gracias, maestra Medina, nos dejan pensando en justo tanto en organizaciones como en el ámbito escolar, ¿no? Lo que tendríamos que estar cuidando. Muy bien, voy a ceder la palabra al doctor Torres, por favor. Muchas gracias, maestro, muy amable. Y efectivamente, como bien lo menciona el maestro Medina, cada vez es mucho más, voy a llamarlo así, se cristaliza muchísimo más el impacto que tienen las emociones, precisamente también con este equilibrio con la parte racional. Y no lo digo yo, sino también lo dice la neuroeducación, esta fusión híbrida también que es entre la psicología, la parte neurológica y la pedagogía, esta mezcla de estas tres grandes disciplinas, precisamente para aportar el nacimiento de otra disciplina que sea la neuroeducación. Es tan importante que del lado izquierdo ustedes lo pueden denotar, es precisamente nuestro cerebro trabaja con emociones. Nuestro cerebro cada vez se comprueba que tener una buena emoción pues va a ayudar a la memoria, va a ayudar también a un aprendizaje mucho más complejo, ¿no? Cuando pasa al revés, cuando estamos bajo presión y tensión y estrés y yo creo que ustedes varias veces lo han llegado a experimentar, cuando quieren encontrar una respuesta y se abruman y se estresan, seguramente el cerebro no está respondiendo, ¿no? Porque ya se ha hecho estos estudios fehacientes que efectivamente requerimos estas emociones para que pueda darse el pensamiento racional. Entonces es una unión muy cercana, muy fuerte. Tan es así que le estamos queriendo sacar provecho a la pedagogía, que también están haciendo la neurodidáctica, ¿no? En donde generemos un ambiente de aprendizaje más relajante, como bien lo menciona el maestro Medina, donde precisamente se dé este diálogo, en donde podamos convivir, donde podamos estar cercanos, y esto pues va a ayudar muchísimo al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Otros datos también muy interesantes precisamente de esta neuroeducación
es nuestra memoria, ¿no? Que yo sé que actualmente todo el mundo no quiere hablar de la educación memorística, que es la base principalmente del aprendizaje. Creo que ya lo estamos sistematizando, ya creemos que los aprendizajes para nada deben de ser memorísticos, y no, un elemento muy importante es tener memoria. Hay términos que tenemos que memorizar, hay procesos que tenemos que memorizar, hay muchas cosas que requieren de la memoria, y eso nos permite precisamente, yo voy a llamarle así, dar un cimiento pedagógico para después seguir construyendo cosas muchísimo más complejas. Entonces, no hagamos a un lado y no pongamos como un símbolo de huaca de fuchi a la memoria, porque ya cada vez nos estamos dando cuenta que es la base precisamente de un aprendizaje significativo. Entonces, si la memoria en 24 horas del 100% que teníamos solamente se nos queda un 20%, pues las emociones aquí nuevamente vuelven a ser una muy buena ayuda, que precisamente se puede reducir esto y puede lograr que si aprendemos algo con una emoción positiva, solamente un 30 o 40% perdamos de esa memoria. Entonces está maravilloso incrementar de 20% a un 60%, el triple de poder memorizar algo si lo hacemos con una emoción positiva. De igual manera, nuestra mente y nuestro cerebro requiere del ejercicio. Y nuevamente entra la parte emocional. Si nosotros hacemos el ejercicio nada más porque nos están obligando, porque no estamos convencidos, pero ni modo, tenemos que hacer, no va a funcionar mucho el ejercicio. En cambio, si lo hacemos con emoción, lo hacemos con gusto, entonces da una equivalencia de haber hecho ejercicio solamente de 30 minutos como si hubiera sido de 60 minutos. Nos da el doble de rendimiento si lo hacemos con una muy buena emoción. De igual manera, la atención. Si nosotros metemos precisamente la parte emocional cuando estamos poniendo atención, pues ustedes van a poder recordar el principio, el medio y el final. Si no le metemos emociones, lo más que van a poderse acordar, a lo mejor hasta de este webinar, es de lo que pasó al inicio y lo que a lo mejor vamos a ver al final. Lo del medio parece como que ya se va perdiendo y se va diluyendo. En cambio, con emociones podemos lograr que se den este semáforo de los tres momentos, ¿no? Al inicio, al medio y al final. Y finalmente, la cercanía del docente, pero también una cercanía emocional a la que hizo referencia el maestro Medina, pues da precisamente este aprendizaje en el aula muchísimo más significativo, un aprendizaje en donde vamos a disfrutar muchísimo más y un aprendizaje que finalmente nos puede ayudar para resolver problemas, podemos adaptarnos mejor a nuestro ambiente y podemos así ir construyendo una mejor versión de nosotros mismos. Termino precisamente con esta parte de relaciones sociales, en donde sociabilizar también ayuda muchísimo cuando también metemos las emociones. Y se ha comprobado que cuando nos obligan a estar haciendo trabajos en equipo con personas que nos caen mal, pues obviamente el rendimiento va a ser mucho menor. En cambio, cuando trabajamos con los amigos y previamente el maestro hace un tipo de convenio, les dice, bueno, te voy a dejar con tu amigo trabajar, pero a cambio quiero que me traigan un buen producto, quiero que hagan bien la tarea, que hagan bien las actividades, en verdad que se potencializa muchísimo más. Nosotros lo que estamos sugiriendo entonces, que un 80% de los alumnos hagan sus equipos de trabajo y un 20% hagamos un poco al azar o nosotros forcemos un poco, porque también es importante que nos demos oportunidad de conocer otras personas y de conocer otras maneras a lo mejor de pensar. Pero nuevamente llegamos a esta dicotomía, si es importante o no tener esta relación racional, emocional, definitivamente es muy importante para nuestro cerebro, para nuestro aprendizaje y para todas las cosas que estamos haciendo. Termino con la película de Pixar, Monster Inc., cuando se recuerdan ustedes que los niños cuando los asustaban producían cierta energía, pero cuando los hacían reír se iba al doble, al triple, ¿no? Hasta empezaba a parpadear todas las luces, ¿no? Pixar en esta película quiso mostrarnos a los educadores que precisamente haciendo un ambiente mucho más agradable, un ambiente donde nos podamos reír dentro y fuera del aula, utilizando o no utilizando las tecnologías, esto definitivamente va a generar un aprendizaje muchísimo más significativo y un aprendizaje a más largo plazo. Y agradezco, maestra, haberme pasado la palabra. Muchas gracias, doctor. Este tema de las emociones me parece que actualmente es sumamente discutido, importante, y tenemos que hablar de él, porque incluso no nada más en el ámbito escolar, pienso en el aprendizaje que se da también en los adultos, es igual de válido, ¿no? O sea, que tengamos esta conexión emocional, no nada más con el otro, como lo menciona usted, doctor, sino con lo que estoy aprendiendo.
Entonces, la verdad es que sí nos dejan muchas cosas más que pensar. Bueno, voy entonces a dar paso al último de nuestros cuestionamientos de este webinar, que dice así: en un contexto emergente como el que presenciamos, ¿qué se espera de un vínculo disciplinar entre la comunicación y la pedagogía y qué tipo de perfil profesional puede ofrecer? Nuevamente le cedo la palabra al maestro Medina. Me parece que tenemos problemas para escuchar al maestro Medina. No sé si está activo. Ahí está. Ya es listo. Listo. Gracias, perdón. Les decía que algo que suelo platicar con mis estudiantes en comunicación, porque trabajo sobre todo materias teóricas, es que independientemente del área a la que quieran dedicarse, tienen que entender que los comunicólogos somos expertos en interacciones sociales. Es decir, la sociedad es sociedad porque hay gente que está interactuando, hay gente que está unida. Y somos los comunicólogos los que somos, debemos ser expertos en esas cosas que unen a las personas y a las instituciones entre sí. Es decir, como en ese pegamento social. Nosotros tendríamos que ser expertos en el pegamento social. No solamente en cómo funciona, sino en intervenirlo, mejorarlo, cambiarlo, reconfigurarlo. Ujú. Entonces, para eso, hoy en esta reflexión, creo que podemos acudir a la teoría pedagógica porque justamente las maneras para, para estudiar y para intervenir ese pegamento social tienen que estar acompañadas de una mirada que viene desde la pedagogía, una mirada pedagógica que complemente la teoría comunicológica y el quehacer comunicacional con herramientas de la educación para organizaciones, para universidades y para cualquier tipo de situaciones. Entonces, uno de los elementos que apunto aquí, teniendo en cuenta esto, es que situaciones como esta, situaciones emergentes y críticas, delicadas como la que estamos viviendo a nivel organizacional, a nivel universitario y en muchas otras dimensiones, requieren un equilibrio entre la teoría de la comunicación, entre todas las cosas que podemos aprender de las distintas escuelas, no vamos a mencionarlas aquí, pero las distintas escuelas de la comunicación y el actuar pedagógico, es decir, un equilibrio entre esa teoría del pegamento social, cómo funciona, y la otra parte que es el quehacer pedagógico, cómo intervenirla y cómo hacer para que funcione de cierta manera. Entonces, este es uno de los elementos que creo que necesitan ser el producto de hibridar comunicología y pedagogía. Otra cosa es que los profesionales expertos en comunicación y expertos en pedagogía tienen una expertise muy peculiar y muy particular sobre la gestión de la información. Tienen que ser especialistas en gestionar la información en espacios y en un contexto social en donde la gente tiene acceso prácticamente a los contenidos que desee. Entonces ya no nos toca facilitar esos contenidos o poseer el conocimiento en ese sentido, sino saber gestionarlo para ayudarle al otro, que no es experto, a dar exactamente con lo que tiene que dar y a procesar con pensamiento crítico de todo lo que sabemos, a procesar ese conocimiento y esa información en el seno de una organización y en el seno de la universidad y de la educación en general. Esa es otra competencia que puede resultar interesante de esta hibridación. Y la última es que tenemos que ser especialistas en el diseño de espacios comunicativos. Es decir, el comunicólogo que está trabajando dentro de una organización y que está actuando de manera pedagógica tiene que tener la competencia de ingeniería social, por así decirlo, para diseñar espacios y flujos de información que sean reticulares, es decir, regresamos al diálogo, que no sean verticales, sino que sean una red en la que se facilite la interacción entre todos. Y bueno, dentro de esto también quedan involucradas las tareas de escucha, una escucha atenta,
y una interacción que se base no tanto en el yo, sino en el nosotros, porque esto de la pedagogía es algo que podemos rescatar. Como decía el doctor Torres, la comunicación que está centrada en esa jerarquía y en esa autoridad que es el profesor, difícilmente va a conectar de manera emocional y de manera racional y en la memoria con los involucrados. En cambio, una interacción basada en el nosotros, dentro de la organización, independientemente de las jerarquías que van a estar ahí de alguna manera, pero la interacción basada en el nosotros y y el diseño de espacios comunicativos que sean reticulares va a permitir a las organizaciones en contextos como este sobrellevar digamos, la interacción y la vida social que ha cambiado tanto últimamente. Entonces, bueno, son esos elementos. eh, Ese sería el resultado y ese sería el perfil ideal que podemos traer desde la comunicología en hibridación con la pedagogía. Gracias. Muchas gracias, maestro Medina. Voy a darle la palabra al doctor Torres para cerrar estos cuestionamientos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestra Diana Romero. Pues precisamente, como bien lo menciona el maestro Medina, eh, algo que siempre me he autocuestionado y me mueve mucho, lo digo con toda franqueza, es cuando me dicen, es que la educación siempre ha sido la misma, no ha evolucionado, siempre ha pasado lo mismo. Es una falacia porque aquí les puse algunas imágenes desde los años 40, que es la primera que van a ver al lado izquierdo, y va pasando las diferentes décadas hasta llegar al año 2010, ¿no? Y vean las diferencias que hay desde una maestra de los años 40, en donde es la autoridad, en donde los niños trabajan todos de manera aislada, cada quien es su pupitre con sus cosas, ha ido evolucionando, ¿no? A trabajar en equipo, a que participemos mucho más. El maestro dejó de estar subiendo una tarima y se tiene que volver en un estudiante más, pero también en un guía, en un moderador, en una figura en la cual los estudiantes se puedan apoyar, puedan también aspirar, usando también las tecnologías. Ahí la maestra del año 2010, que vemos al final del lado derecho hasta la parte inferior, pues usando también las tecnologías de la información y las tecnologías educativas. Entonces, ha sido en verdad un avance bastante significativo y bastante interesante, ¿no? Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, llegamos precisamente a la clase COVID, en donde, o clase coronavirus, que nosotros le estamos llamando en pedagogía, en donde totalmente se volvió sincrónica, en donde pues los mismos estudiantes tenían que ser más autodidactas, los papás y las mamás o los tutores tuvieron que también volverse apoyo de sus propios hijos, ¿no? Y parecía que estamos regresando precisamente a las décadas atrás en donde pues, las mamás eran las que eran las que se dedicaban a dar la instrucción a los hijos, en donde el maestro pues era un apoyo más y lo más importante era leer los libros, ¿no? Entonces, pues bueno, cambiemos libros por la tecnología y por las pantallas y cambiemos la institutriz que era la mamá o una persona que contrataban para que estuviera uno a uno con el estudiante, pues los papás ahorita se convirtieron en eso, ¿no? Y entonces, pues realmente esta pandemia nos ha hecho reflexionar muchísimo, pues que la comunicación y la pedagogía están más cercanos de lo que nosotros creíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pues aquí les traigo y les comparto la siguiente imagen, que precisamente ya está pasando en China, en algunos países de Oriente, en donde, pues bueno, aislados, ¿no? Entonces, lo que son las cosas, buscábamos que trabajaran en equipo, que trabajaran muy cercanos y ahora le estamos diciendo aíslense, protéjanse por la salud, primero la salud, ¿no? Entonces, aparentemente parece que están aislados ahí cada uno de los niños, aunque sin embargo están compartiendo el aula, aunque sin embargo también seguramente tienen tabletas y tienen tecnología que los hace cercanos, nada más que en lugar de voltear y decirle a mi compañero, oye, pásame un lápiz, pues le mando un mensajito y le digo, por favor, pásame tu lápiz, ¿no? Entonces, ahí es donde entra también la comunicación. ¿Cómo la maestra va a tener comunicación con sus estudiantes? Está tapada media cara, ¿no? Usando un cubrebocas, que es cubrebocas y cubre nariz, ¿no? Realmente, cómo se va a dar esta comunicación no verbal, en donde también la maestra tiene que sacar toda esta parte de la comunicación no verbal y tan importante que nos hizo mención el maestro Medina, cómo los estudiantes también van a tener que desarrollar todo este lenguaje nuevo
¿no? En donde vamos a interactuar nuevamente, donde pues ya nos vamos a dar las manos unos con otros a lo mejor, cómo vamos a empezar a tener esta comunicación y como bien lo mencionaba hace rato, hay un binomio, ¿no? En la comunicación, emisor-receptor, aquí en este caso el proceso también de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Todo esto a lo que nos lleva es que definitivamente la hibridación entre comunicología y pedagogía es muy clara, es muy patente, es muy necesaria y en verdad tenemos que ir cada vez pensando muchísimo más en esta integridad precisamente que pueda ayudar a los estudiantes, a las organizaciones y precisamente a cualquier persona, ¿no? Que finalmente se encuentre en un proceso de enseñanza-aprendizaje y que quiera pues mejorar, ¿no? Llámese en un ambiente escolar, llámese en un ambiente organizacional, ¿no? Tan es así que conozco muchísimos comunicólogos que después estudian pedagogía y en mi caso me gusta tanto la comunicación que yo estudié pedagogía, pero también tengo pues, programa de radio, me encanta la comunicación educativa y siendo sinceros yo hubiera estudiado como segunda opción comunicación, o sea, porque es muy cercano, realmente es muy cercano que se da este tipo de hibridaciones precisamente entre todos estos aspectos pedagógicos y educativos. Quisiera finalizar compartiendo pues precisamente en primer lugar al maestro Medina por esta oportunidad de diálogo, esta oportunidad de darnos cuenta de esta hibridación maravillosa que se puede dar entre la comunicación y la pedagogía y pues de una manera de agradecimiento es a través de esta frase que me permito pues compartirles a ustedes, que escribí el 26 de enero del 2007. Siempre deseamos medirlo todo, saber las cantidades exactas, conocer los datos y las cifras, cuando en el amor todo es infinito. Ya lo dijo el maestro Medina, cuando la cercanía con el otro, cuando pensamos en el otro, cuando estamos unidos en esta comunicación con el otro, definitivamente se logra esta hibridación entre comunicación y pedagogía. Muchas gracias. Gracias al doctor Torres Maldonado y al maestro Medina Aguilar. Vamos a pasar entonces ahora al foro de las preguntas. Maestra Diana, por favor. Muchas gracias, doctora. Veo también aquí que se pudo incorporar con nosotros el maestro Carlos Valencia. Estamos viendo algunas preguntas en el chat. Voy a empezar a darles lectura, no sé si está bien. Bien, vamos a empezar. La doctora Rivera anda por aquí acompañándonos. Pregunta, bien, menciona, gracias por compartir, por favor. Conforme sus aportaciones en este contexto, ¿podrían dar un ejemplo del diálogo en el cual empezarían su curso este agosto al dirigirse a sus estudiantes? Muchas gracias. Es la doctora Rivera. No sé si alguno de nuestros expertos quiera apoyarnos con la respuesta. Doctor, ¿quieres Sí, adelante. No, adelante, maestro. Adelante. De acuerdo. Sí. Bueno, teniendo en cuenta lo que estuvimos discutiendo, creo que una buena oportunidad para comenzar un ciclo de, digamos, de incertidumbre, pero ya no es una incertidumbre como la que vivimos este semestre, que a mitad tuvimos que cambiar. En agosto vamos a regresar a una dinámica para la que ya nos estamos preparando todos, tanto profesores como estudiantes. Y yo creo que una buena manera de comenzar con un espacio de diálogo es justamente abriendo un debate horizontal, reticular con los estudiantes para saber cómo se sintieron el pasado, qué expectativas tienen del siguiente semestre y los ciclos que vienen, y sobre todo qué esperan de la universidad, porque hay muchas preguntas en torno a eso que tienen ya los estudiantes y que tienen los expertos y que tienen la gente con las políticas educativas a nivel internacional. ¿Cuál es el rol de la universidad ahorita? Los estudiantes las están teniendo, tal vez en otras palabras, y creo que es un buen momento para discutirlo con ellos al inicio del siguiente semestre. ¿Qué estamos esperando de la universidad en un contexto tan incierto, tan caótico, por así decirlo, como el que estábamos viviendo? Y
como vamos a trabajar a distancia, yo creo que pues tenemos que hacer con lo que hay, y un espacio dialógico se puede aprovechar en una especie de conferencia o videoconferencia como la que estamos teniendo ahorita, donde todos tenemos oportunidad de preguntar, participar, más que por escrito. Yo creo que esta interacción en tiempo real, entre comillas, podría funcionar muy bien para esos ejercicios de reflexión y de meditación incluso, ¿no? Definitivamente, totalmente de acuerdo con lo que menciona el maestro Medina. Agregaría la parte también formativa aparte de este diálogo que me parece fenomenal, precisamente a qué me comprometo, ¿no? Yo a qué me comprometo como docente y ustedes como estudiantes, a qué se comprometen. Precisamente con esta nueva, ¿no?, manera de hibridación también de las clases, a qué aspiramos, qué esperan de mí, yo qué espero de ustedes y a qué nos comprometemos entonces para que efectivamente sea un enfoque humanista pedagógico el que nos estemos llevando a cabo dentro del aula. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta? Muchas gracias por la respuesta. Aquí hay alguien que también está planteando otra pregunta más. Dice Graciela, bueno, como consecuencia de la incertidumbre, también hay mucho enojo e incluso exigencias. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva y fluida cuando todos estamos en ese mismo nivel de incertidumbre? Sobre todo para minorar el enojo cuando aún no se tienen respuestas claras de los siguientes pasos a seguir, específicamente hablando del ciclo escolar que está por iniciar. Adelante, le cedo la palabra. Ok. Bueno, las preguntas están muy enfocadas a la cuestión de educación, pero funcionan muy bien también para darnos cuenta qué está pasando en las organizaciones, que tienen preguntas que se parecen mucho a estas, de gente que está temiendo por su trabajo, por sus horarios, por su salario, así como los estudiantes temen por su futuro cercano en cuestiones académicas. Yo creo que esas emociones negativas que comparten, ya sea enojo, frustración, eh, abandono, no sé cuántas emociones podemos nombrar, las compartimos todos del lado de profesores y alumnos. Y una manera de entender, y de la institución también, evidentemente, profesores, alumnos e institución, en este caso para responder específicamente a este punto. Y yo creo que tendríamos que empezar por superar esta visión de la universidad como una confrontación entre yo como estudiante, mis profesores, tenemos una especie de rivalidad, y la universidad, que también es como otro punto de conflicto. Creo que todos tenemos que superar eso porque definitivamente no estamos en una situación en la que querramos ganar unos sobre otros. Todos estamos tratando de salir de la misma manera de esta situación. No es alguien imponiendo una crisis sobre otros, es una crisis que nos toca de igual manera a todos. Y verla desde este ángulo del confrontamiento con el profesor, del confrontamiento con la universidad, definitivamente nos va a enojar más. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos a platicar todos los involucrados, institución, profesores, estudiantes, en ciertos espacios pequeños, medianos o más grandes, para saber que todos queremos salir de esto de la misma manera, porque dependen nuestros trabajos, eh, el futuro de la reputación de la universidad, de la calidad académica de la universidad, evidentemente el futuro profesional de los estudiantes que están empezando, que están por terminar. Eh, Superando esta visión de confrontación, yo creo que podemos sentarnos a platicar perfectamente desde lo que está pasando con los afectos y la emoción. Eso sería lo que yo puedo responder. Y para completar lo que menciona acertadamente el maestro Gabriel, yo lo que puedo decirles es que una técnica didáctica que nos estamos utilizando, que nos ha resultado muy positiva, es el poder del agradecimiento. Precisamente empezar a mirar
¿por qué agradezco hoy en este momento? Porque puedo respirar, maravilloso. Porque puedo tener un aparato por el cual me puedo comunicar con ustedes, con mis compañeros, con los otros docentes, maravilloso. Que puedo agradecer que tengo un techo que me alberga, que hace que esté tranquilo, que esté seguro, pues maravilloso. Entonces estás viendo no esta cuestión de lo malo y lo malo y lo malo, sino también, ¿por qué agradeces también, no? Porque otras personas están pasando peor que tú, ¿no? Y esas personas con una sonrisa van y se exponen a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que uno agradece y otras personas a lo mejor de repente se nos olvida agradecer. Entonces, es una buena técnica que sugiero, didáctica, que parte de la pedagogía humanista, en donde aprendamos precisamente a virar la parte pues, positiva en todo, en todos, aunque sea una tragedia, algo positivo debe haber, y centrándonos en agradecer las cosas que tenemos, las cosas que vivimos, pues más fácilmente podemos salir adelante en estas situaciones de incertidumbre, de enojo y de resistencias. Muchas gracias al maestro Medina y al doctor por sus respuestas, sus reflexiones. Tenemos una pregunta más. Esta tiene también un corte, digo, comprendemos, es muy normal, estamos entre académicos de la universidad, entonces la mayoría de nosotros. ¿Cómo consideran que se distribuye la responsabilidad, esto habla en porcentaje, de producción de contenidos a entregarse desde las diversas plataformas? Es decir, algunas universidades dejaron la responsabilidad de producir los contenidos a los docentes y en ese sentido busca conocer su opinión. Me voy a permitir empezar porque cuando estaba leyendo la pregunta, pensaba en esas grandes universidades que desde hace varias décadas ya trabajan en línea, trabajan a distancia. Y los primeros esfuerzos son en Europa desde los años 60, finales de los 60. Entonces, estas grandes universidades que tienen muchos años trabajando a distancia, ya tienen estandarizados los protocolos, pero sobre todo los contenidos para sus asignaturas de grados y de posgrados. Entonces, hay muchas cosas que ellos ya tienen preparados porque esas universidades nacen con la finalidad de ser universidades en línea y ofrecer programas en línea. Entonces, eso me lleva a pensar que la crisis que nos sorprende este año está obligando a las universidades a pensar a futuro, no solamente en el corto plazo, sino pensar hacia un futuro más lejano y, y pensar en los modelos bajo los cuales va a trabajar. Por lo pronto, yo creo que ciertas universidades están haciendo un esfuerzo de capacitación, evidentemente lo sabemos, capacitación para profesores que no están tan familiarizados por las cosas, por las razones que sea, pero hay profesores que no están tan familiarizados con herramientas ni con contenidos o con creación de contenidos y hay, hablando de México, hay universidades grandes que están haciendo un esfuerzo enorme para ponerse al día. Pero incluso con ese esfuerzo y con la buena voluntad de este tipo de universidades, no nos da el tiempo para hacer lo que estas grandes instituciones desde los años 70 han estado haciendo, que es estandarizar todos los contenidos. No tienen nada. O sea, a nivel social, de tiempos sociales, la aparición del COVID fue hace 3 minutos, a nivel de tiempo social. Entonces, yo creo que si queremos que las universidades se pongan al corriente en cuanto a estandarización de contenidos, tendremos que esperar más tiempo. Y seguramente los rectores y las autoridades de estas grandes instituciones lo están pensando. Por lo pronto, yo creo que tenemos que negociar y tenemos que lidiar también con esa carga de trabajo que a nosotros como profesores nos implica generar cosas que no esperábamos generar hace 4 meses. Efectivamente, como lo menciona el maestro Medina, esto desde los años 60, 70, se conocía como educación por correspondencia, que ustedes seguramente a lo mejor estaban más familiarizados, ¿no? Donde la persona recibía por correo su libro y ya cuando estaba listo, cuando ya requería ya todo el conocimiento, que ya sea autodidacta, leía y hacía los ejercicios. Si tenía dudas podía también preguntar.
desde un telegrama hasta también a través del correo o un telefonazo por vía telefónica, nomás para resolver dudas. Entonces ya la persona presentaba su examen, ¿no? Entonces ya podía ir a algún lugar a presentar entonces su examen. Esto efectivamente ya tiene varias décadas atrás, ¿no? Después usamos la tecnología y efectivamente se volvió la famosa educación a distancia, educación en línea. Nosotros lo que nos acaba de pasar es que nos llegó la educación remota, que le estamos llamando, o educación digital. O sea que nosotros como docentes tenemos el contenido y ya teníamos unas dinámicas, ya teníamos alguna manera de poder manejar con los estudiantes presencialmente pues este contenido y cómo desarrollar sus competencias y sus habilidades, etcétera, ¿no? Y nos agarra precisamente el COVID, ¿no? En donde pues ahora tenemos que meter todo esto pues dentro de pues todos estos usos de las computadoras, de las tabletas, de las plataformas digitales y hacérselos llegar a los estudiantes, ¿no? Y entonces yo tengo así varios casos, maestros excelentes presenciales y en línea no les gustaba y viceversa, y pocos eran de los dos. Y ni modo, todos tuvimos que irnos, ¿verdad?, a la parte en línea y a distancia. ¿Cuál es a lo que estamos ahorita enfrentándonos? A una falta de diseño instruccional, que somos pocos los pedagogos y son pocos las personas aquí en México que se especializan en esto y que nos pueden ayudar en este momento. Están saturadísimas estas personas. ¿En qué ayudan el diseñador instruccional? Yo soy un maestro que tengo un contenido y entonces ahora quiero que me ayude a cómo subirlo a las plataformas, cómo hacerlo de una manera más amena, más didáctica, pues se llama diseño instruccional, cómo dar las instrucciones a larga distancia, cómo calificar a larga distancia, etc. Entonces se llama en pedagogía, y es una rama de especialidad de la pedagogía, el diseño instruccional. Entonces ahora como locos estamos haciendo los pedagogos como podamos, apoyando a los colegas y a los compañeros, que lo hacemos con mucho gusto, pero estamos sobresaturados, haciendo este diseño instruccional. Entonces, pues ahorita están aprovechando las vacaciones para poder capacitar a 1000 por hora para que los maestros se vuelvan pues hasta sus propios diseñadores instruccionales. Lo ideal que con tiempo, ¿verdad?, hubiéramos podido tener un acercamiento con un diseñador instruccional, nos hubiera ayudado y esto hubiera sido otro cantar, ¿no? Pero pues ni modo, nos agarró 3 minutos antes, como dice el maestro Medina, no es culpa de nadie, pues así se dio la situación y pues bueno, ahorita añoramos tener este diseño instruccional y que bueno, que cada vez más ahorita pues en lo que se va regularizando todo esto, pues estamos logrando que los maestros piensen en su diseño instruccional para que utilicen pues lo mejor posible pues estas herramientas y su contenido lo puedan acoplar para que llegue al estudiante un aprendizaje significativo. Excelente, muchísimas gracias a nuestros dos ponentes. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho a nuestros ponentes haber dedicado este tiempo a las dudas de nuestro auditorio. Le cedo la palabra a la doctora. Adelante. Sí, muchas gracias, maestra Diana. Agradecemos a los ponentes por esta excelente actividad. Recuerden que ha sido promovida por la Educación Continua y Posgrado, el espacio ideas.com de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento y la Escuela de Educación. Quisiera saber si los ponentes pudieran reflexionar una última idea para cerrar ya el webinar. Sí, gracias, doctora. Yo brevemente voy a cerrar con 3 cosas, con 3 elementos. El primero es la incertidumbre. Tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y no voy a profundizar porque creo que estuvimos hablando de él. Y otras 2 cosas que no dije necesariamente, pero que estuvieron ahí presentes en las participaciones, es que tenemos que repensar cómo siempre idealizamos la comunicación cara a cara como si fuera perfecta. Y cuando regresemos y nos veamos con esta experiencia en línea o a distancia, vamos a darnos cuenta que en realidad nunca comunicamos muy bien. Éramos muy malos para leer las emociones de la gente, para escuchar. Entonces tenemos que reflexionar en eso. ¿Qué tan buenos éramos comunicando a nivel presencial? ¿De verdad todo fluía como tenía que fluir? Yo creo que no. Como comunicólogo yo les digo que no. Y tenemos que aprovechar esto para aprender a evaluar eso y regresar y mejorar. Y aplicarlo también a este modelo a distancia.
Y la última cosa es que siempre va a haber una resistencia a la educación en las organizaciones, en la educación. Y un ejemplo concreto es en el siglo XVIII, en Francia, en el siglo XIX, perdón, aparece el pizarrón verde para las escuelas en Europa. Y tardó 30 años esa innovación, 30 años en ser aceptada por el sistema educativo, el pizarrón verde. Los profesores no querían, los alumnos no entendían, las escuelas no querían comprarlos. Entonces, si un pizarrón tardó 30 años en adaptarse, en ser adoptado por una sociedad, evidentemente ahorita estamos pasando por una especie de resistencia social a la innovación educativa o organizacional con este sistema en línea. Hay que esperar un poco y hay que aprender que esas resistencias sociales, si las pensamos a largo plazo, no siempre tienen mucho fundamento. Entonces, con esto cierro. Incertidumbre, evaluar de verdad nuestra interacción cara a cara y qué tan buenos fuimos o somos, seremos capaces, y entender que siempre habrá una resistencia social a la innovación. Gracias. Muchas gracias. Solo para agradecer y aprovechar el espacio, agradecer a la doctora Elba por gestionar el espacio, por organizarlo, al doctor Torres por esta estupenda oportunidad para dialogar, a la Dirección de Educación Continua y Posgrado. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, maestro. Doctor Torres Maldonado, ¿alguna última idea? Muchísimas gracias, muy amable doctora, con mucho gusto. Brevemente también para pues comentarles que este momento de pandemia más que nunca nos hizo revalorizar y darnos cuenta de la importancia de la pedagogía. Yo cómo puedo aprender mucho mejor, mis hijos cómo los puedo ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo valorar todo el esfuerzo que hacen los maestros y los docentes para que efectivamente nuestros hijos y las futuras generaciones puedan seguirse formando, cómo valorar la capacitación que con mucho esfuerzo también hacen las empresas para seguir formando sus empleados. O sea, la pedagogía por todos lados empezó a la gente a mirarla y decir, pues, ¿quién se encarga de hacer los planes de estudio? ¿Quién se encarga de ayudarnos en la instrucción de las actividades? ¿Quién se encarga de poder ayudar a los maestros para que puedan solventar este problema? Y voltearon a ver a la pedagogía, ¿no? Y desde hace mucho tiempo estábamos con la mano levantada, siempre pidiendo, ¿no? Y mencionando que era muy importante la labor que se hacía y que, bueno, que ahora salió a todas luces, ¿no? Y que definitivamente esta hibridación entre la comunicación y la pedagogía, a mí me queda clarísimo que ayuda precisamente a que podamos comunicarnos, como bien lo mencionaba el maestro Medina, unos con otros de una manera asertiva, de una manera cercana, cálida, y por otro la pedagogía, de cómo nos lleva precisamente a entender la dignidad de la persona y cómo podemos ayudarla a que se genere una mejor versión de sí mismas. De igual manera, agradezco muchísimo a la doctora Elba, a la maestra Diana Romero, a todos los que han colaborado, Marisol, a todos a que ha sido posible esta interacción y muy en especial y con mucho afecto al maestro Medina. En verdad fue maravilloso tener este diálogo y que se hagan muchos eventos más de hibridaciones que cada vez se requieren para dar una respuesta compleja a una situación compleja. Muchas gracias a los especialistas por esta excelente actividad, a los presentes por su asistencia y sus aportes, y esperamos que haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Si los desea, pueden establecer comunicación con los especialistas a través de sus correos electrónicos que aparecen ya en el chat del webinar. Muchísimas gracias de verdad y que tengan una excelente tarde.